Muy bien, buenas noches. El que les habla es el doctor Hugo Antonio Mezarín Esquivel. Yo soy médico pediatra, doctor en salud pública. El día de hoy vamos, como parte del diplomado, vamos a desarrollar el módulo 2 referido a lo que es metodología en salud pública. En ese contexto hemos querido sistematizar la información en 3 momentos. Un primer momento en el cual vamos a hablar los datos referidos a lo que es investigación, para recordar un poquito lo que es la investigación, conjuntamente con los diseños epidemiológicos y algo de estadística, que es importante cuando se desarrolla investigación. En un segundo momento vamos a hablar de las mediciones que podemos hacer desde el punto de vista descriptivo y mediciones que vamos a desarrollar también desde el punto de vista analítico, para finalmente hablar algunos aspectos referidos a demografía aplicado en el contexto de la salud pública. Bien, entonces, empezando con el tema de investigación, recordar de que inicialmente cuando nosotros comenzamos a hacer investigación, lo primero que vamos a tener son datos. Esos datos van a ser transformados en información para finalmente ser analizados y convertirse en conocimiento. Los datos, opiniones, eventos se van a convertir luego en indicadores. El conjunto de indicadores nos van a dar índices y esto se va a traducir finalmente en información. ¿Cómo se define la investigación? El INEI lo define así. Dice: la investigación es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, ¿qué es lo que busca? Obtener información relevante y fidedigna para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento o ampliar el conocimiento. Entonces se trata de una actividad intelectual, ¿cierto?, orientada hacia el logro de nuevos conocimientos. Eso es lo importante que deben entender, ¿no? Está orientada al logro de nuevos conocimientos, ¿de qué? De manera metódica, sistemática y que sea comprobable. Los elementos que caracterizan a la investigación son un elemento de creatividad. Evidentemente tiene que haber un componente de creatividad en la investigación, de novedad o de innovación. También el empleo de métodos científicos, la metodología científica y evidentemente la generación de nuevos conocimientos. Entonces esos elementos caracterizan a la investigación. ¿Cuáles son las razones por las cuales investigamos? Hay diferentes motivaciones que nos llevan a nosotros a investigar. Unas son porque queremos mejorar nuestro currículum vitae, ¿no? Es una motivación. Otros porque produce satisfacción. Investigar produce satisfacción. También porque queremos incrementar nuestro conocimiento, lograr a través de nuestra investigación cambios en el comportamiento y finalmente mejorar la salud de la población. Entonces son todas esas las motivaciones que nos llevan a nosotros a iniciar la investigación. La otra cosa que debemos de tener en cuenta es de que nuestras ideas para investigar pueden generarse de diferentes maneras. A través, por ejemplo, de nuestros tutores, quienes nos pueden plantear una idea para investigar. A través de la lectura de artículos. Ustedes saben que los artículos al final, en las conclusiones dicen las limitaciones o los aspectos que no han sido resueltos con la investigación, y esa es una buena fuente para generar también ideas para investigar. Las conferencias donde se van a plantear dudas también son buenos momentos en los cuales nosotros podemos identificar ideas para nuestra investigación. Nuevas perspectivas a viejos problemas también. Yo tengo un problema, ya has investigado, sí, pero yo quiero darle otro enfoque, otra perspectiva, también es una fuente de investigación. La realización de observaciones cuidadosas, detalladas, también nos van a generar a nosotros que podamos identificar aspectos a investigar. También, miren, cuando nos dedicamos a preparar charlas o presentaciones, evidentemente en la investigación vamos a identificar algunos elementos que nos permitan a nosotros dar origen a buenas ideas para la investigación. El proyecto de investigación los podemos clasificar así: el proyecto de investigación, proyectos de investigación rigurosos y útiles que estarían incluidos en el grupo A, y eso es lo que deberíamos buscar, ¿no? Que sean rigurosos y útiles. Hay otros proyectos de investigación que son muy rigurosos pero no son útiles, no son aplicables. Otros proyectos de investigación que no son rigurosos, pero son útiles. Y hay otros que pueden ser no rigurosos y tampoco útiles. Entonces, lo que debemos buscar fundamentalmente es que nuestra investigación sea rigurosa y consecuentemente útil.
Los criterios que debemos de tener en cuenta es que debe estar enfocado pues, a un tema fundamental, a un tema identificado, que se puede hacer en el tiempo razonable. Esa es la otra cosa que debemos de tener en cuenta cuando hacemos nuestra investigación. A veces planteamos, por decir, para un diplomado hay que hacer una tesina y planteamos proyectos muy bonitos, pero que no son realizables. O cuando hacemos una maestría también, ¿no? Planteamos un proyecto de investigación, pero que no lo podemos hacer en el tiempo razonable. Entonces eso también es importante a tener en cuenta cuando planteamos un proyecto de investigación. La otra cosa que ya dijimos que debe ser interesante, novedoso, relevante, y el otro componente, el componente ético, fundamental no solo en la investigación experimental, sino también en la investigación observacional. Toda investigación debe tener un eje que lo guía, y ese eje fundamental tiene que ser el componente ético que le tenemos que dar. ¿Cuál es el ciclo de investigación? También para recordar, el ciclo de investigación parte del planteamiento del problema. ¿Y cómo surge el planteamiento del problema? Primero de la identificación del tema de investigación. ¿Y cómo surge el tema de investigación? Ya lo dijimos, a través de lo que yo reviso, cuando preparo una charla, cuando leo un artículo, cuando veo una conferencia, ya lo mencionamos, hay varias fuentes. Entonces ahí surge la idea de investigar. Pero el punto que inicia la investigación es el planteamiento del problema. Si ustedes identifican el problema de investigar, ya tengan por hecho que tienen la investigación desarrollada. Ese es el problema de la investigación, es identificar el problema para iniciar este proceso de investigación. Evidentemente, luego del planteamiento del problema surge la formulación de la hipótesis, y entre la formulación de la hipótesis y la recolección del dato está lo que conocemos el diseño. O sea, qué diseño de investigación corresponde a un determinado planteamiento del problema y consecuentemente a una determinada formulación de hipótesis. Ahí está la clave, ¿eh? Miren, la clave está en identificar el problema. Del problema va a derivarse la hipótesis, que la hipótesis es la respuesta al problema, ¿cierto? La hipótesis es la respuesta al problema. Y de la formulación de la hipótesis va a surgir el diseño. Entonces ahí ya voy a decir qué diseño voy a aplicar en mi investigación. Entonces, ya un concepto fundamental es de que no planteamos primero el diseño, sino planteamos primero el problema, luego la hipótesis y recién el diseño. Porque a veces decimos, es usual escuchar, profesor o doctor o colega, quiero hacer un estudio caso control. ¿Y cuál es tu problema? A veces el problema planteado y la hipótesis planteada no se correlaciona con el diseño. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta. Luego del diseño viene el tema de la recolección, cálculo de la recolección de datos referente a las variables independiente y dependiente, el cálculo de las medidas de asociación, que las vamos a ver ahora también, control de variables extrañas a la asociación en un estudio, verificación de la significancia estadística, interpretación de resultados, y luego, a través de la interpretación de resultados, puede generarse otro planteamiento de problema. ¿Por qué? Porque de repente hice la investigación y quedaron preguntas que no fueron resueltas. Esas preguntas que no fueron resueltas se convierten en el problema de investigación. Entonces, como estamos hablando del tema de investigación y hemos llegado al punto de que el diseño es fundamental, pero que se debe plantear luego de que hemos planteado nosotros la hipótesis, vamos a recordar algo de lo que son los diseños de investigación. Los diseños de investigación se clasifican en dos grupos grandes, ¿no? Unos que son diseños de investigación donde hay intervención del investigador y otros grupos en los cuales no hay intervención del investigador. Cuando hay intervención del investigador se van a llevar experimentales y cuando no hay intervención del investigador se van a llevar observacionales. Los diseños se clasifican de diferentes maneras. Acá hemos clasificado teniendo en cuenta dos componentes fundamentales en esta tablita de 2×2. Uno, si hay o no asignación aleatoria, y otro elemento, si hay o no manipulación de la variable. Entonces, si hay manipulación de la variable y hay asignación aleatoria, se denomina experimental. Si hay manipulación de la variable, pero no hay asignación aleatoria, ese se llama cuasi experimental, casi un experimento. Si no hay manipulación de la variable y hay asignación aleatoria, se llama observacional cuantitativo. Si no hay manipulación de la variable ni tampoco hay asignación aleatoria, se llama observacional cualitativo. Es una forma de clasificar. Yo les he traído diferentes tipologías. Luego les voy a mostrar uno para que recuerden siempre y les sea fácil cuando ustedes plantean qué diseño va a ser su investigación. ¿Ya? Este es uno, como yo les digo, tomando en cuenta la aleatorización y la manipulación de la variable. Y ahí clasificamos
experimentales, cuasi experimentales, observacional cualitativo y observacional cuantitativo. Esto podemos clasificar también los diseños teniendo en cuenta, ya lo dijimos, la intervención del investigador activa. Entonces, si es activa es experimental o cuasi experimental, ya lo dijimos, si es pasiva es observacional. Podemos también, tomando en cuenta la direccionalidad de la investigación, si yo parto de la causa y voy al efecto, o puedo partir del efecto e irme hacia la causa. Entonces ahí podemos hablar de los prospectivos y de los retrospectivos, ¿cierto? Prospectivo de la causa al efecto, retrospectivo del efecto a la causa. Y ya van a ver ustedes que esto de la causa al efecto va a tener un nombre también, que se va a llamar los famosos estudios de cohorte. Y los del efecto hacia la causa van a llamarse los estudios casos y controles. Teniendo en cuenta la temporalidad, si yo parto del presente hacia el futuro, prospectivo; si yo parto del presente hacia atrás, retrospectivo; o puede ser prospectivo y retrospectivo, y en ese caso se denomina ambipectivo. Entonces, como ven ustedes, la tipología o la clasificación de los diseños va a depender de la perspectiva que yo tome, pues, ¿no? Dependiendo del punto del cual yo parta. Y ahí es donde ocurren las confusiones, pues, ¿no? Cuando hacemos el tema de material y métodos, a veces confundimos conceptos de transversal, de prospectivo, de retrospectivo. ¿Por qué? Porque a veces usamos diferentes tipologías. Después también podemos, de acuerdo al número de poblaciones estudiadas, descriptivo si solo es una población. Si yo comparo, eso ya se llama comparativo. Y en ese contexto ya no solamente descriptivo, el comparativo se llama también analítico. De acuerdo al número de mediciones hechas, si yo hago una medición, se llama transversal. Ejemplo, yo quiero determinar la prevalencia la prevalencia de anemia en los escolares, ahí voy a hacer una sola medición. Y hay un concepto importante: cuando ustedes hacen un estudio transversal, no pueden calcular incidencia. ¿Qué ocurre? A veces dice, mi diseño es transversal, y en las conclusiones dice la incidencia. Entonces, eso no es correcto. Los estudios transversales tienen como medida la prevalencia. Por eso se llaman también los estudios transversales estudios de prevalencia. ¿Y cuál es la característica? Que hay una sola medición. En cambio, si yo hago más de una medición, y eso se llama ya cohorte, se llama estudio longitudinal. Y en esos casos sí vamos a poder calcular la incidencia. De acuerdo al método de recolección de la información, pueden ser primarios, prospectivos o prospectivos. Si yo recojo, pues, ¿no?, la información, pregunto, eso se llama fuente primaria, prospectivo, prospectivo, o fuente secundaria. Lo que usualmente hacemos cuando revisamos historias clínicas, por ejemplo, eso es prospectivo. Perdón, ese es retrospectivo, fuente secundaria, o también llamado retrolectivo. Esto ya es el resumen de lo anterior. Entonces acá miren, lo que queremos es resaltar de que existen estudios donde hay intervención y donde no hay intervención. Donde hay intervención del investigador se llama experimental y se puede clasificar como está visto ahí. Y si no hay intervención se clasifican como observacionales. Y dentro de los observacionales vamos a definir ahí, ven una A y una D, ¿cierto? Entonces la A son los estudios analíticos y la D son los descriptivos. Dentro de los estudios analíticos, vamos a empezar con los descriptivos. Dentro de los estudios descriptivos tenemos reporte de casos, serie de casos, estudios ecológicos y los transversales no comparativos. ¿Qué es lo que usualmente hacemos en medicina? La serie de casos, ¿no? O sea, vamos a hacer estudio de las características clínicas de los pacientes con apendicitis aguda, ¿cierto? Si son 10 o más casos, se llama serie de casos. Si son menos de 10, se va a llamar reporte de caso. 1, 10 o menos, reporte de caso. Entonces decimos, a ver, manifestación rara de la enfermedad X. O sea, es el caso número 10 en el mundo. Eso es un reporte de casos. Y hacemos la descripción, ¿no?, con fines ya sea para ver cómo llegamos al diagnóstico, o con fines también terapéuticos. Y también dentro de los estudios descriptivos están los estudios ecológicos, ¿no?, que son estudios que tienen como característica que el elemento de estudio ya no es el individuo, sino es la población. Entonces, que son descriptivos. Y luego tenemos los transversales no comparativos, que entran al grupo de descriptivos, y luego tenemos los analíticos, y dentro de los analíticos
tenemos el transversal comparativo, tenemos el estudio caso-control, llamado también retrospectivo, el estudio de corte, que generalmente es prospectivo, pero puede ser retrospectivo y puede ser ambipectivo. El estudio de corte histórica es el estudio retrospectivo. También se pueden hacer cortes retrospectivas. Lo común, para no confundirnos, casos y controles generalmente son retrospectivos. Los estudios de corte generalmente son prospectivos. ¿Y en qué escenario nos vamos a mover nosotros generalmente? En el grupo de los observacionales, más que los experimentales, ¿no? Más en el grupo de los observacionales. Y ahí ya también ustedes pueden observar de que he puesto ahí la realidad. O sea, cuando digo la realidad, lo que quiero significar es qué diseño de investigación me refleja mejor la realidad. Consecuentemente, qué diseño me es más útil para determinar asociación causal. Entonces, cuanto más cerca está, tiene mayor potencia para demostrar asociación causal. Entonces ya vamos viendo que cuando yo hago una serie de casos, un estudio transversal, es muy temerario decir, cuando yo determino una asociación estadística, decir de que A es causa de B, ¿no? En cambio, un estudio de corte sí tiene una potencia importante para demostrar asociación causal. Aún mucho más los estudios experimentales. ¿Por qué? Porque ahí controlamos variables, pues, ¿no? Entonces sabemos realmente que la causa precede al efecto. Sabemos de que A, la variable independiente, está influyendo y está produciendo el efecto en la variable dependiente. ¿Ya? Yo les pediría, si tienen preguntas, dudas, la vamos desarrollando. Y acá les he traído un algoritmo para el tipo de diseño a desarrollar. Entonces dice, ya, evidentemente yo ya les he dicho, hemos planteado nuestro problema, hemos planteado nuestra hipótesis. Y luego decimos, el investigador asigna la exposición, si es sí o es no. Dependiendo, si asignamos la exposición va a ser experimental y si no la asignamos va a ser observacional. Si es experimental, ¿hay aleatorización o no hay aleatorización? Si hay aleatorización, es estudio aleatorizado controlado, y si no, es un estudio experimental no aleatorizado. ¿Hay grupo de comparación? Si hay sí, es estudio analítico. ¿Ves? Cuando hay grupo de comparación, es analítico. Y si es analítico, nos preguntamos, ¿partimos de la exposición hacia el evento? Si partimos de la exposición hacia el evento, se llama estudio de corte. Si partimos de la enfermedad hacia la exposición para investigar, o sea, agarramos a los que tienen enfermedad para evaluar la exposición, eso se llama estudio de caso control. Entonces, para concretizar, los estudios de corte parten de la exposición. Personas sin la enfermedad, expuestas a un factor de riesgo, es estudio de corte. En cambio, si yo quiero evaluar el evento, con respecto a la exposición, lo que voy a hacer es un estudio de casos y control. Y si yo no puedo determinar el evento primero y luego la exposición, sino evalúo al mismo tiempo exposición y evento, que es lo que usualmente hacemos, son los famosos estudios transversales. Es el estudio, por ejemplo, cuando ustedes van si trabajan en un establecimiento de salud del primer nivel y quieren determinar los factores de riesgo asociados a desnutrición, por ejemplo. Entonces van a ir en niños del centro educativo X, van a ir al centro educativo. Evidentemente, con toda la metodología, ya que hemos dicho, han determinado su tamaño muestral, han identificado a sus individuos de quienes van a recoger la información. Entonces, lo que van a hacer es, van a evaluar el estado nutricional y van a aplicar un instrumento donde van a identificar los factores de riesgo. Entonces, eso, luego les va a salir un grupo que tiene desnutrición y otro grupo que no tiene desnutrición, ¿cierto? Y ese sería un estudio transversal comparativo. O sea, donde medimos la exposición y el evento al mismo tiempo. Sobre el mismo ejemplo, quiero hacer un estudio caso-control. Ahí a priori identificaré a los que tienen desnutrición y un control que no tiene desnutrición. A los que identifique con desnutrición y a los que no tienen desnutrición, les aplico el instrumento para recabar los factores de riesgo. En cambio, un estudio de cohorte es diferente. Cojo individuos que no tienen desnutrición y los evalúo a lo largo del tiempo con relación a un factor de exposición. Entonces, así es como se identifican los estudios de corte, los estudios caso control y los estudios transversales, en el contexto de los estudios observacionales. Bien, para que podamos luego
trabajar la información en el contexto de los diseños, tenemos que conocer algo de estadística. Por eso, la semana pasada se hizo un taller del Stata, un taller donde se trabajó esta herramienta metodológica. ¿Por qué? Yo les traigo ahora un poco el contexto teórico. Realmente en mi época, cuando yo hacía estadística, nos hacían calcular, pues, ¿no? Teníamos que calcular el promedio, la mediana de datos simples, datos agrupados, pero ahora, con los paquetes estadísticos que existen, y casualmente la semana pasada utilizaron ese paquete estadístico, que es un paquete estadístico muy versátil, el famoso Stata, para que puedan ustedes calcular esto que vamos a recordar el día de hoy. Entonces, no se angustien por las fórmulas, simplemente lo que yo les he traído es para que un poquito recuerden algunas medidas de tendencia central, algunas medidas de dispersión y algunas medidas de asociación. ¿Por qué? Porque, como yo digo, antes nos martirizábamos con el tema de aprender la fórmula, hacer el cálculo. Ahora lo que nos debe preocupar fundamentalmente es interpretar la información. Eso es lo que tenemos que saber. Y además, saber qué necesitamos en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener el apoyo del estadístico, pero para que nos apoye el estadístico, nosotros tenemos que saber qué pedirle que nos ayude, pues, ¿no? O sea, qué información quiero. Y luego que tengo la información la tengo que interpretar yo desde mi perspectiva médica, evidentemente, no desde la perspectiva estadística que es fría. Entonces, yo les he traído acá de manera resumida algunos aspectos para recordar que tiene que ver con la parte estadística. Recordar, pues, que la estadística es un conjunto de métodos y técnicas que nos permiten que recolectamos la información, luego la clasificamos, luego elaboramos datos estadísticos y hacemos predicciones para una buena toma de decisiones. Para eso sirve la estadística, y en ese contexto está definido lo que es estadística. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva está referida fundamentalmente a eso, pues a describirnos los datos que hemos recolectado. ¿Y en qué circunstancias aplicamos? En estudios con toda la población, por ejemplo, en estudios poblacionales, calculamos el promedio, por ejemplo, de edad, que es estadística descriptiva, la desviación estándar, en muestras no probabilísticas y en muestras probabilísticas. Entonces, la estadística descriptiva se puede usar en toda la población, en muestras no probabilísticas y en muestras probabilísticas. En cambio, la estadística analítica fundamentalmente en muestras probabilísticas. Y entendemos muestra probabilística aquellas que hemos hecho un muestreo, pues, ¿no? Hay diferentes formas de muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados, etc. Y el objetivo final es presentar la información en forma entendible, concreta y clara. Ese es el objetivo, que no nos salga un cuadro donde no entendemos, sino que sea una información que todos la podemos entender y fácilmente la podamos interpretar de igual manera. La estadística descriptiva incluye elaboración de tablas y gráficos, el uso de medidas de resumen. Entonces, la descriptiva, tablas y gráficos, uso de medidas resumen para variables cualitativas, para variables cuantitativas. Miren, para variables cualitativas, tasa, razones, proporciones, que lo vamos a ver en un segundo momento. Para variables cuantitativas, media aritmética con desviación estándar, la mediana, desviación cuartílica y alguna otra. Y el uso de medidas de asociación como coeficiente de correlación de Pearson, Spearman, riesgo relativo, ratio y otras, que vamos a revisar algunas de ellas. La estadística inferencial, lo que decíamos en estudios con muestras probabilísticas, ¿eh? O sea, ustedes no pueden hacer estadística inferencial en muestras no probabilísticas. Tienen que ser, ni en toda la población, tienen que ser en muestras probabilísticas. El objetivo final es obtener conclusiones de naturaleza probabilística sobre la población en base a resultados obtenidos en la muestra. O sea, para inferir qué ocurre en la población a través de lo que ocurre en la muestra. ¿En la qué muestra? En la muestra probabilística. ¿Qué incluye la estadística inferencial? Estimación de parámetros mediante el cálculo de un intervalo de confianza, contrastación de hipótesis sobre situaciones poblacionales con cierto grado de error, haciendo uso de pruebas de significancia estadística, las pruebas de significancia estadística, y ahí podemos usar pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Dentro de las pruebas paramétricas tenemos TD-Student, Z, ANOVA, y no paramétricas, Chi cuadrado, Wilcoxon, UDE, Madwine, etc. La contrastación de hipótesis finaliza con la determinación del p-valor.
Entonces, miren, yo sé que todo lo que les estoy diciendo es complicado. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Van a ver ustedes finalmente es interpretar la información. Entonces, yo digo, por ejemplo, tengo una prueba paramétrica, T de student, cuyo P valor es tanto, ¿qué significa? Eso es lo que tenemos que saber. O un chi cuadrado de tanto, ¿qué significa? Eso es lo que tenemos que hacer, porque realmente que aprendamos a calcular el cálculo del valor de T o del chi cuadrado es complicado. Ahora hay, como yo les decía, paquetes estadísticos y que nos dan los resultados. Entonces nosotros, fundamentalmente, porque no vamos a ser estadísticos, mucho menos en un diplomado, debemos de tener la idea fundamental de poder, en qué circunstancias podemos aplicar esto y en segundo lugar, la interpretación de la información. Entonces, alguna definición de términos en estadística también, variable, escala de medición, población de estudio, unidad de análisis, muestra, marco muestral, parámetro y estadístico. Vamos a ir definiendo. ¿Qué es una variable? Es una característica que toma diferentes valores en diferentes circunstancias, en diferentes individuos. ¿Cómo los clasificamos? Los podemos clasificar por su naturaleza, cualitativas y cuantitativas. Por su naturaleza, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas pueden ser dicotómicas o pueden ser politómicas. Las dicotómicas, dos posibilidades nomás, pues sexo, por ejemplo, no masculino, femenino. Politómicas, estado civil, raza, nivel socioeconómico, politómicas. Y cuantitativas pueden ser continuas, que es una variable cuantitativa continua, quiere decir que no hay entre valor y valor existe una cifra intermedia. Entre 5 años y 6 hay valores intermedios, ¿cierto? Puede ser 5 años un día, 5 años un mes, etc. Eso se llama variable continua. En cambio, discreta quiere decir que entre valor y valor no existen cifras intermedias, número de hijos, no hay 3 hijos y medio, por ejemplo, ¿no? O número de dientes, no tenemos 20 dientes y medio, o 32 dientes y medio, ¿no? Entonces, cuando clasificamos por su naturaleza, cualitativa y cuantitativa. Cuando clasificamos por la escala de medición, se llaman nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Nominal, estado civil. Sus posibles valores son excluyentes. Ordinal nos da un orden entre los valores que tenemos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, clase social. Por ejemplo, el nivel, grado de quemadura. Esa es una escala ordinal. De intervalo, la característica fundamental de intervalo es que el cero es relativo, es referencial. O sea, el cero significa que existe la variable. El ejemplo clásico es temperatura. Cero temperatura no es que no hay cero, no es que no hay temperatura, sino que la temperatura es cero, porque puede ser la temperatura de menos 3 grados, menos 4 grados, ¿cierto? Igual un ejemplo de la medicina, el balance hídrico, que hacemos cuando desarrollamos pediatría. El balance hídrico puede ser cero, puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces es otro ejemplo de una variable de intervalo. La variable de intervalo, la característica que tiene es que el cero es relativo. En cambio, en la escala de medición de razón, el cero es absoluto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cero significa que no existe la condición de la variable. Y casi todas las variables en medicina son de razón, ¿no? ¿Para qué sirve que conozcamos la escala de medición? Porque cada una de ellas va a tener una forma de tratar desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, en una escala nominal, lo único que vamos a poder determinar es igualdad o diferencia. En una escala ordinal vamos a poder determinar, por ejemplo, la mediana. De intervalo y de razón vamos a poder hacer todos los análisis estadísticos que necesitemos. Si es mayor, es menor, si es diferente, cuál es el promedio, todas las posibilidades. De ahí decimos que cuanto más compleja la variable en la cual medimos, mejor. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, mido una variable en la escala de medición de razón, yo la puedo convertir a escala ordinal o la puedo convertir a escala nominal. Ejemplo, vamos a decir tiempo de hospitalización, por ejemplo. Entonces, es una escala
¿De intervalo o de razón? Tiempo de hospitalización. ¿De intervalo o de razón? De razón, ¿no? Porque cero hospitalización no existe la condición. Entonces, si yo tengo esa variable llamada tiempo de hospitalización, ¿la puedo convertir o no en una ordinal? Sí, porque yo le doy niveles y digo, los que tengan 3 días o menos, entre 4 y 6 días y los que tienen 7 días o más. La puedo convertir en una variable nominal, claro. Digo, voy a considerar a aquellos que tienen 7 días o más como hospitalización prolongada y los que tienen menos de 7 días que no es hospitalización prolongada. Entonces tengo una variable dicotómica. Entonces cuando hacemos, si bien es más difícil obtener estas escalas de mediciones de intervalo de razón, pero si las logramos obtener, fácilmente las podemos convertir en ordinales o en nominales. En cambio, lo inverso no. Si yo tengo una variable nominal o una ordinal, no la voy a poder convertir nunca en variable de intervalo de razón. El otro concepto era población de estudio, que es el conjunto de personas, objetos o cosas que poseen una característica cuantificable. Y las poblaciones pueden ser finitas, infinitas, homogéneas o heterogéneas. ¿Para qué sirve esto? Cuando ustedes, por ejemplo, quieren calcular su tamaño de muestra, es importante que sepan si es una población finita o es una población infinita. Finita quiere decir que yo conozco cuántos son los individuos, ¿no? Infinita no sé. Y dependiendo de eso va a variar también la fórmula para el cálculo del tamaño muestral. El otro concepto en estadística es la unidad de análisis, también se le denomina elemento de la población, o sea, la unidad de análisis es aquella unidad indivisible de la cual se obtiene el dato estadístico. Ejemplo, yo les decía, vamos a evaluar, estamos haciendo un estudio sobre estado nutricional en niños menores de 5 años. Entonces, la unidad de análisis será el niño menor de 5 años, ¿cierto? Que es la unidad indivisible de donde obtenemos el dato estadístico. Muestra es cualquier subconjunto de la población. El muestreo puede ser aleatorio o no aleatorizado. Y el marco muestral es un listado o mapa que contiene las unidades de muestreo. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, muestreo aleatorio, requiero contar con el marco muestral. Porque a partir del marco muestral es que voy a identificar de manera aleatoria, a los individuos que van a intervenir en la investigación. Y la aleatorización tiene un rol importante, que va a permitir de que todos los individuos que van a entrar a la investigación van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Consecuentemente, eso va a permitir que eliminemos el sesgo de selección, ¿no? Que es un problema cuando no hacemos aleatorización. El otro concepto que también deben recordar es el tema de parámetro y estadístico. El parámetro es la medida de resumen que describe una característica en la población. Esos son conceptos estadísticos. Y el estadístico es una medida de resumen que describe una característica en la muestra. O sea, el parámetro está referido a la población, mientras que el estadístico está referido a la muestra. Y ahí está el ejemplo cuando ustedes se refieren, por ejemplo, a la medida de resumen media aritmética poblacional, el parámetro se denota como mu. En cambio, cuando es en la muestra, como esa X con su sombrerito, ¿no? Promedio. O la variancia, sigma al cuadrado o S al cuadrado, dependiendo si es parámetro o es estadístico. Entonces ya el concepto de parámetro está referido a la población y el concepto de estadístico está referido a la muestra. Acá les hemos hecho un cuadrito de medidas de resumen y tenemos medidas de posición y ahí tenemos medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. Miren, todas esas son las medidas que existen, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central, medidas de dispersión. ¿Qué es lo que usualmente aplicamos? Son las medidas de tendencia central cuando hacemos epidemiología descriptiva, evidentemente. También usamos cuartiles, por ejemplo, cuando desarrollamos los famosos canales endémicos y que es útil cuando hacemos salud pública, tenemos que conocer los cuartiles. ¿Para qué? Para poder elaborar los famosos canales endémicos y monitorear las enfermedades que hemos identificado que deben ser monitoreadas. Y las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y medidas de forma, coeficiente de Pearson y medidas de concentración, coeficiente de kurtosis, para ver cómo están distribuidos nuestros datos.
Bien, vamos a recordar algo, como yo les decía, de las medidas de tendencia central, que es lo que permiten hallar un solo valor numérico alrededor del cual los datos parecen agruparse de cierta manera. Y los que más frecuentemente conocemos es la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, de manera simple, la media aritmética es la sumatoria de los valores dividido entre n, ¿cierto? Eso es. Y ahí está, dependiendo pues la media aritmética, si es referido a la población, lo denotaremos con X con sombrerito, y si es referido, perdón, a la muestra será con X con sombrerito, y si es referido a la población será representado como mu. Y en su cálculo intervienen todos los valores que se están estudiando. Como yo les decía antes, nos enseñaban, vamos a calcular la media de datos simples, y es así. Después nos decían, vamos a calcular la media de datos agrupados, y para eso hay que hallar la marca de clase, multiplicar por la frecuencia, ¿no? Yo, como les digo, los paquetes estadísticos nos han aliviado notablemente este problema, porque ustedes tienen su base de datos y dicen calcular el promedio y el promedio, y ese es el promedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros fundamentalmente? Es que recordemos algunas propiedades que tiene y cuándo usamos el promedio, por ejemplo, ¿no? Eso es lo importante, y qué problemas tiene el uso indiscriminado del promedio en ciertas circunstancias. Propiedades puede ser un valor positivo, cero, o un valor negativo, evidentemente. Pues no, si a los valores que estudiamos le sumamos o restamos una constante, el valor de la nueva media quedaría como la media aritmética de los datos originales más o menos la constante que se ha agregado. Si a cada valor de la serie le multiplicamos por una constante, la nueva media aritmética sería igual a la media aritmética original multiplicada por una constante. La suma de las desviaciones de los datos con respecto a la media es cero. También, como incluye todos los datos, puede estar afectado por... Miren, de todo esto, recuerden este último dato. Como incluye todos los datos, la media, el promedio, puede estar influido por valores extremos. Y cuando es influido por valores extremos, mejor no es usar el promedio, sino usar la mediana. Entonces, ese concepto, por ejemplo, de todo lo que hemos, es importante. Y la otra cosa, lo que ya mencionábamos, es usado para variables medidas en escala de intervalo de razón. O sea, no se puede sacar el promedio a escala nominal, no se puede sacar el promedio a escala ordinal, solamente se puede sacar el promedio a la escala de intervalo de razón. Entonces, esas dos cosas fundamentales de todo lo que está escrito ahí, que están afectados por valores extremos, y esto se puede calcular solo para escalas de intervalo o de razón. Ahí está el cálculo que yo les decía, es la sumatoria de x y sobre n, si es mu y si es x con sombrerito, y la sumatoria de los x y sobre n minúscula la muestra, pues, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo. Y lo que hacemos es, sumamos todos los valores, eso es lo que se ha hecho, y calculamos, dice, los cierres son de 10 niños que asisten a un centro de salud en un día. Ahí está mal la conclusión, ¿no? El promedio de los valores de edad de los 10 niños es de, ¿cuánto? 9.1. Entonces corrijan eso ahí en su presentación, porque no, para que no haya confusión. La idea es esa, de que cuando ustedes vienen vamos aclarando otras cosas, porque a veces dice yo, el profesor que nos calcula esto y me dice que hay 51.6, ¿no? Entonces ahí hay que corregir. El promedio de valores de la edad de los 10 niños es de 9.6. La mediana es un valor que divide a la distribución en dos mitades o partes iguales. Entonces, ¿qué hace la mediana? La mediana divide al 50% superior del 50% inferior. Vamos a poner un ejemplo simple. Si, por ejemplo, todos los que estamos acá nos ordenamos de mayor a menor, la persona que está al medio, esa es la mediana. Igual, si ustedes ordenan los valores que están ahí de mayor a menor, el valor que está al medio, esa es la mediana. Ese valor que está al medio va a dividir al 50% superior del 50% inferior. A eso se llama mediana. ¿Y qué importancia tiene la mediana? De que no es afectado por los valores extremos. Lo cual sí lo es el promedio, dijimos, ¿no? Entonces, un gran problema del promedio es que es afectado por valores extremos. Porque si yo tengo valores muy chiquitos, uno muy chiquito va a afectar, o uno muy alto va a afectar. En cambio, la mediana no es afectada por esos valores extremos. ¿Ahí cuál es la mediana? ¿Cuál sería la mediana? A ver.
no hay mediana. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué es lo que identificamos? Identificando los dos valores que están al medio. Entonces sumamos 27 más 29 y le sacamos el promedio. Esa resulta ser la mediana. Ahí está la fórmula, ¿ya? Si x por n medios menos x por n medios más 1 entre 2. Entonces, por posición identifican con esa fórmula. Pero por posición es fácilmente, como yo les digo, les estoy dando la idea, porque cuando ustedes entren al paquete, ponen media, mediana, moda, les saca el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hay que interpretar? Simplemente saber, como le reitero, el promedio es afectado por los valores extremos. La mediana no lo es. El promedio entre 27 más 29, entre 2, ese sería el valor. ¿Por qué? Porque acá no hay un valor intermedio, ¿cierto? Son, a ver, 2, 4, 6, 8, 10 valores. O sea, la mediana debería estar acá. Como no hay, se calcula el promedio. 27 más 29 entre 2, ese resultado resulta ser la mediana. Y cuando aplicamos x, n, ¿cuántos valores hay? 10. N, 10 menos x, claro. A ver, x, a ver, la mediana, ya ven, ya. ¿Quiere aplicar la fórmula? Por eso yo les digo, cuando tenemos este problema, lo que cogemos es este valor, que es el valor número quinto con el valor número sexto. ¿Cierto? O sea, si son 10, la mitad de 10, ¿cuánto es? 5. Si son n, son 10, la mitad, ¿cuánto es? 5. Más 1, 6. Entonces, entre el valor 5 y el valor 6 se encuentra la mediana. Eso es lo que nos dice la fórmula. Entre el valor 5 y el valor 6 se encuentra la mediana. Para poder calcular la mediana tenemos que dividir ese valor quinto con ese valor 6. Por eso dice valor quinto más el valor 6 entre 2. ¿Está bien? Claro, sí, no se vea que es más, ha salido menos. Más. Valor quinto, 27. Más valor sexto, 29. Dividido entre 2. Por eso yo les decía, de manera práctica, es el promedio entre el valor quinto y el valor sexto. Ahora, claro, si tienen 1000 números, aplican esto, pues, ¿no? N, 1500, menos, ya, les sale. Yo les decía, todo esto nos obviamos con los paquetes estadísticos. Yo supongo que la clase, si vinieron la anterior, les hicieron en el ejemplo cuando hicieron análisis descriptivo, no sé si hicieron con Stata, y ahí pues calculan promedio, mediana, moda, les sale el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Que la mediana es el punto medio que divide el 50% superior del 50% inferior. Y que no está afectado por los valores extremos. Moda es el valor que más se repite, ¿cierto? Esa es la moda, es el valor que más se repite. Se puede utilizar para, esta por ejemplo, la moda se puede utilizar para cualquier tipo de variable. ¿Qué tipo de variables teníamos? Nominal, ordinal, de intervalo y de razón, ¿cierto? Para cualquiera se puede usar la moda. Si tenemos estas observaciones, ¿cuál es la moda? Ahí, ¿cuál sería la moda? El 11, ¿no? Es el valor que más se repite. Propiedades de la moda: si todos los valores son diferentes, no hay moda, obviamente. En una distribución pueden existir dos o más modas, y ahí hablamos de distribución unimodal, multimodal, bimodal o trimodal. Es usada para variables cuantitativas o cualitativas. Esto es lo importante, miren. De todo lo que hemos hablado, esto es lo importante. La famosa distribución de la curva. Una curva de distribución normal tiene como característica que la mediana, la media, la mediana y la moda coinciden. Si a ustedes su media es igual que su mediana y su mediana es igual que su moda, dicen, esta distribución tiene una distribución normal. ¿Qué es una distribución normal? Es aquella distribución que está ahí mostrada, que es simétrica y que
El lado derecho es el 50% y el lado izquierdo es el 50% del área. En cambio, si tenemos que la media es menor que la mediana, tiene esa distribución, es asimétrica hacia la izquierda. ¿Y cuándo ocurre esto? Casualmente cuando tenemos valores extremos. Por eso les decía, cuando tenemos valores extremos, lo mejor que podemos usar es la mediana. Entonces, cuando ustedes hacen su trabajo de investigación y encuentran que tienen diferente media, diferente moda, diferente mediana, lo que tienen que usar preferentemente es la mediana. Pero si los valores de la mediana, la media y la moda son aproximados, no van a ser pues exactos, ¿no? Son aproximados, entonces es útil y es conveniente usar la media como una medida de resumen o de tendencia central cuando presentamos nuestros datos. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es lo que deberíamos tener grabado y no olvidarnos. En cambio, si la media es mayor, el valor de la media es mayor que de la mediana, tenemos una asimetría hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, esos son, para resumir, en lo que se refiere a la media, la moda y la mediana. Ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de tendencia central que hemos revisado, ¿cuáles son? Media, mediana y moda. ¿Cuándo usamos la media? Cuando los valores de la media, cuando no hay valores extremos. ¿Cuándo no usamos? Cuando existen valores extremos. Cuando hay valores extremos, ¿qué es preferible usar? ¿La media o la mediana? La mediana, ¿cierto? Listo, ahora vamos a hablar de medidas de dispersión. También llamadas medidas de variabilidad. ¿Y qué es lo que nos van a medir? El grado de separación de los datos respecto a un valor central. Entonces ya vamos viendo de que cuando una medida de dispersión es más amplia, quiere decir eso, de que los datos están más separados con respecto al valor central. ¿Y cuál es el valor central? El promedio, ¿no? El promedio. Utilidad permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Los datos demasiado dispersos tienen un comportamiento especial. Es posible comparar dispersiones de diversas muestras. También eso es importante que sepamos. Pero acá, las medidas de dispersión lo que nos miden cómo está separados los valores con respecto a un valor central. Y dentro de las medidas tenemos el rango o amplitud total, es la medida más simple de dispersión. ¿Y ahí qué hacemos? Si por ejemplo mi valor máximo es 100 y mi valor mínimo es 20, ¿el rango cuánto es? 100 menos 20, 80. Entonces cuanto más amplio es eso, quiere decir que más dispersos están mis datos, ¿cierto? A eso se refiere las medidas de dispersión. Y se aplica a variables cuantitativas discretas o continuas, pero no a cualitativas, recuerden. En el ejemplo, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? 2 es el valor mínimo y 11 es el valor máximo. La amplitud o rango es observación máxima menos observación mínima. 11 menos 2, 9, ¿no? Entonces el rango es 9. Luego tenemos la varianza, es una medida de dispersión que cuantifica la variabilidad de los datos con respecto a la media aritmética. Es una medida de dispersión que indica cómo las observaciones se separan de la media aritmética, o promedio, ¿no? Esta medida de dispersión será grande si las observaciones están distantes de la media y pequeñas si están cerca. Por eso, ¿qué nos mide la varianza? La variabilidad o la dispersión con respecto al valor central, que es la media aritmética. Así se calcula también nuevamente la fórmula, ¿no? Si es para la muestra, varianza muestral, o si es poblacional, la varianza poblacional. Es la diferencia entre el XI menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. Esa es la varianza muestral. Esto no se usa mucho, la varianza. Lo que más usamos es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar o desviación típica es la raíz cuadrada, como está ahí, mostrado acá. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué es lo que tenemos que entender ahí también? Si tenemos la desviación estándar. Dice, a menor desviación estándar, menor será la dispersión. Con respecto
al promedio. Eso quiere decir que nuestros datos son más homogéneos. Y a mayor desviación estándar, mayor será la dispersión. Por lo tanto, nuestros datos serán menos homogéneos. ¿Ya? Eso es lo que deben entender, que la desviación... yo como siempre les digo, no aprenderse cómo se calcula, sino qué significa cuando yo tengo un valor de desviación estándar A o un valor de desviación estándar B. Por eso dice ahí, la desviación estándar solo indica la dispersión promedio, pero no podemos atribuir una cualidad que indique si es poca dispersión aceptable o dispersión alta o muy alta. Miren, simplemente me dice, si yo tengo una desviación estándar de 20 comparada con otra que tiene 10, lo único que puedo decir es de que en el de 20 hay más dispersión que en el de 10, en la muestra de 10. ¿Cuál es la magnitud de esa variabilidad? No lo puede decir la desviación estándar. Para eso existe el famoso coeficiente de variación. Y ahí está, el coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio, multiplicado por 100. Por lo tanto, el coeficiente de variación va entre 0 y 100. Finalmente, ya si ustedes quieren recordar, recuerdan de memoria eso, pues, ¿no? Pero si no, lo que está ahí abajo que les he puesto, si el coeficiente de variación es menos o igual de 33%, entonces decimos que la muestra o la población es homogénea. Si el coeficiente de variación es 33% o más, decimos que es una población heterogénea. Todo esto que les estoy diciendo, seguramente que les han enseñado cuando hicieron la práctica, que les salía facilito, tienen los datos, ponen el comando y en el comando les va a salir la media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, que es lo que nos toca, es interpretar estos datos, ¿no? Y ese es el objetivo de esta charla, pues, ¿no? Aquí tenemos, supongamos que se han obtenido los siguientes resultados respecto a los tiempos de espera para la atención médica. Desviación estándar 1.43 minutos. El coeficiente de variación es 26%. Dice, interprete sus resultados. ¿Qué nos dice? La desviación estándar indica que la dispersión promedio del tiempo de espera para la atención médica es de 1.43 minutos con respecto al promedio. El coeficiente de variación, en cambio, nos indica que la desviación estándar es el 26% de la media aritmética, siendo los tiempos de espera para la atención una población homogénea y con dispersión aceptable, porque dijimos que 33 o menos es una población homogénea y es una dispersión aceptable. Entonces acá lo que podríamos concluir, teniendo el dato del coeficiente de variación, es de que nuestra población es homogénea y que la dispersión de los valores es aceptable. Luego también nos sirve para poder comparar, pues, ¿no? Si yo quiero comparar la población A y la población B, y quiero comparar uno referido al peso, ¿qué es más en la población A? ¿Hay más dispersión con respecto al peso? ¿Con respecto a la población B referida a la talla? Entonces, para poder comparar, podemos usar el coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad. ¿Y qué diríamos ahí? ¿Dónde hay más dispersión? El que tiene menos valor. ¿Qué población tiene el coeficiente de variación menor? La B. Entonces concluimos que la población B es menos dispersa que los pesos de la talla de la población B es menos dispersa que los pesos de la población A. Entonces para eso nos sirve. Cuanto más pequeño mejor. Y si es más pequeño, quiere 33 o menos, decimos de que es una población homogénea. Muy bien, ¿preguntas? Nada. ¿Todo claro o todo oscuro? Cuando han leído lo que les hemos mandado, algo han leído, ¿ya? Entonces, como yo les digo, si tienen dudas, esta parte es un poco, sí, es pesadita, pues yo entiendo, el tema de estadística, y eso que lo hemos hecho, como para que lo podamos, las cosas importantes, como yo digo, no hemos hecho numerología, porque ahí sí es más complicado y menos útil para nosotros como médicos, pues, ¿no? Bien, si no hay, vamos a revisar el otro temita. Ahorita lo revisamos, pero hacemos sí, vamos a hacer la práctica, el ejercicio ese. ¿Perdón? Ya,
Lo revisamos, no se preocupen, pero para que lo revisemos un poquito de teoría, ¿ya? Ahora vamos a revisar esta teoría y hacemos el ejercicio. ¿Les parece? Y eso tiene que ver con esto que vamos a presentar. Casualmente el ejercicio. Y como ven, en el ejercicio no les hemos puesto media, mediana, desviación estándar, ¿no? Les hemos puesto otras cosas que sí les va a ser, desde el punto de vista del diplomado que hacen, les va a ser de suma utilidad, porque tienen que manejar esas herramientas. Esta no es, esta es después. Medición de riesgo. ¿Dónde está? Esta de acá es. Exactamente. Esto ya es más digerible, ¿ya? Bien, entonces miren, ya dijimos de que cuando hablamos de variables nominales vamos a usar frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Entonces estamos en ese tema. Las frecuencias absolutas señalan cuántos hechos relacionados con la salud ocurrieron en la población en un determinado periodo. ¿Qué importancia tienen fines administrativos? ¿A qué nos referimos cifras absolutas? Decimos, por ejemplo, estoy en el centro de salud y han nacido 1000 niños. 1000 niños es una cifra absoluta. ¿Cómo nos es útil desde el punto de vista administrativo? ¿Creen ustedes? Que sepan que han nacido, el año pasado han nacido 1000 niños en su comunidad, en su centro de salud, en el área de influencia de su hospital. ¿Cómo les serviría desde el punto de vista con fines administrativos? Perfecto. Exacto, todos los recursos, ¿no? Perfecto. Entonces, por eso se dice que las cifras absolutas tienen importancia, o la frecuencia absoluta, desde el punto de vista administrativo. ¿Cuántas vacunas, no? ¿Cuántas enfermeras para atender el crecimiento y desarrollo, no? O cuántos pediatras para atender a los pacientes, qué sé yo. Entonces, tiene importancia, claro, como cifra absoluta, ¿no? Me sirve desde el punto, a eso me refiero cuando dice que la cifra absoluta tiene importancia con fines administrativos. Luego tenemos frecuencias relativas, que son coeficientes, que resultan de relacionar un fenómeno de salud con otro o con la población. Y ahí tenemos esto también que ustedes ya conocen, proporciones, razones y tasas. ¿La proporción qué es? Es el porcentaje. Si yo tengo 100 niños, 20 están desnutridos, ¿cuál es la proporción? 20 entre 100, 20%, ¿no? Esa es la proporción. Yo quiero determinar la razón de desnutridos versus bien nutridos versus malnutridos. ¿Cómo sería? Tenemos 100 niños desnutridos, son 20. ¿Cuál es la proporción? Dijimos. ¿Cuánto sería la proporción? 20%, ¿cierto? Porque la proporción es así. X sobre Y por 100. X es 20, Y es 100 por 100. Entonces sale 20%, ¿cierto? Quiero calcular la razón. Entonces ya vamos avanzando algo de su ejercicio. ¿Cómo calculamos la razón? La razón es una relación entre dos valores diferentes. O sea, la proporción se caracteriza porque el numerador está contenido en el denominador. O sea, 20 es parte de 100 o no. Sí, entonces esa es la característica. En cambio, la razón, el numerador no está contenido en el denominador. Yo quiero calcular la razón de desnutridos, o vamos a hacer mejor así, para ser más entendible. La razón de bien nutridos con respecto a los desnutridos. Esa es una razón. ¿Acá el denominador está contenido en el numerador? No, son valores diferentes. Con este ejemplo, ¿cuál sería la razón de bien nutridos con desnutridos? 4. ¿Por qué? Porque los bien nutridos serían 80, ¿cierto? Y los malnutridos serían 20. ¿Y qué significa que es 4? ¿Cómo interpretamos ese valor?
que por cada 4 niños bien nutridos hay un desnutrido, ¿no? Cuando hablamos de la razón, bien nutridos, malnutridos. Entonces, esa es la razón y esa es la proporción. Y luego, el otro indicador que vamos a hablar son las famosas tasas. Tasas. Entonces, ya eso está simple, ¿cierto? Acá algunas cositas nomás para recordarles. Por ejemplo, que las proporciones y razones se aplican para la morbilidad y mortalidad. ¿Ya? Las razones y proporciones se usan para la morbilidad y la mortalidad. La morbilidad generalmente se cuantifica con tasa de incidencia y tasa de ataque, y la mortalidad con tasa de mortalidad. Entonces, eso es importante que recordemos. La definición y fórmulas. Lo que yo les he dicho, toda la proporción, la razón y la tasa tienen esa fórmula, X sobre Y. Todas son así, X sobre Y, X el numerador y el denominador. ¿Cuándo se va a llamar proporción? ¿Cuándo se va a llamar razón? ¿Cuándo se va a llamar tasa? Cuando cambien pues las características de la X y de la Y. Ya dijimos, la proporción, la característica es que la Y es parte de la X. En la razón, la X es diferente a la Y. Y en las tasas, la característica fundamental es que la Y se va a estar referida a la población. ¿A la población en qué? Dependiendo qué tipo de tasa, ahí vamos a decir qué tipo de población va a ser. ¿Ya? Porcentaje ya revisamos, entonces ya ahí no hay problemas, ¿cierto? Esto también, ya dijimos, ahí está un ejemplo que les hemos puesto. ¿Cuál es la distribución proporcional de los casos según sexo? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo denotamos esto? A ver, para reforzar. En un brote de 26 casos de una enfermedad X, 7 fueron mujeres y 19 fueron hombres. ¿Cuál es la distribución proporcional de los casos según sexo? ¿Cómo sería? ¿Qué dividimos con qué? 7 entre 26 sería la proporción de mujeres, ¿cierto? 19 entre 26 sería la proporción de hombres. La suma de ambos tiene que darnos 100%. ¿Está bien? Entonces tendrían así. Sexo, masculino, femenino, frecuencia. Esa es la otra cosa que tienen que aprender, o tienen que hacer, o si lo saben, aplíquenlo. Toda la información que tengan, sistematícenla. Sistematizada es fácil de interpretar. Entonces ponen así una tablita simple, frecuencia, y acá ponen porcentaje. Dicen, hombres son, o mujeres son, 7, ¿cierto? Ay, estoy mal yo, al revés. Son 19 y son 7, ¿está bien? Y acá ponen así siempre, pongan así, total. Esto es 26. Entonces, ¿cuál es la proporción de hombres? 19 entre 26, ¿cierto? Vamos a denotarlo, ya ustedes lo calculan, porque 19 entre 26 y esto va a ser 7 entre 26. El total va a ser 26 sobre 26, así va a ser, para que salga 100%. Entonces, una característica de la proporción es que la suma de las proporciones siempre nos tiene que dar 100%. Lo cual no es igual cuando hablamos de tasas de incidencia. Tasas de incidencia no se pueden sumar. Si ustedes suman, grave error. Las proporciones sí se pueden sumar. Sobre este mismo ejemplo, queremos calcular la razón hombre-mujer en este brote. O sea, ¿cuántos hombres se enfermaron con respecto a las mujeres? Serán 19 entre 7, ¿cierto? Queremos ver la razón. Entonces acá, ¿cómo interpretaríamos? Nos sale el porcentaje. ¿Cuánto nos sale? A ver si me ayudan. 19 entre 26. 0.73. O sea, 73%. ¿Está bien? Y acá la diferencia será 27, ¿no? 27%. Y acá será 100%. Listo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Simple, ¿no? O sea, podemos describir. ¿Cómo describiríamos esta tabla? El 73% de los afectados fueron hombres y el 27% fueron mujeres. Por lo tanto, concluimos que los más afectados fueron los hombres. ¿Listo? Entonces, esa es la otra cosa también que cuando ustedes hacen su trabajo de investigación, primero la parte descriptiva,
¿cierto? El descriptivo, entonces van a decir el 73% fueron hombres y el 23% fueron mujeres. Cuando lleguen a la conclusión, recién van a concluir, ya no repiten, sino dicen, los más afectados fueron los hombres. En el brote, los más afectados fueron los hombres, esa es la conclusión. Cuando usted tiene su tablita y hacen la descripción, nunca concluyan ahí hagan la descripción de la tabla. En este caso una tablita simple y dicen 73% son hombres, 27% de los afectados fueron mujeres. ¿Ya? Y la razón, como yo les decía, la razón nos saldría 19 entre 7, que sale ¿cuánto? 2.8 será pues. 2.8. Entonces, así a veces es un poco difícil interpretar, ¿cierto? Es decir, 2.8 hombres se enfermaron por cada mujer que enfermaron. Entonces ahí hacemos el artificio y hacemos así, 28 sobre 10. Entonces decimos, por cada 10 mujeres, ¿sí? Mujeres enfermaron 28 varones en el brote que estamos mostrándoles. ¿Ya? Listo. Entonces ahí está razón, proporción, está la razón, ya dijimos, razones, ahí están las características que les he mencionado de manera muy sucinta, que la razón, la característica del denominador no está contenido en el numerador. En cambio en la proporción, el numerador es parte del denominador, ¿cierto? Tasas. Acá sí tengamos en cuenta algunas cosas importantes, ¿no? Primero que hay que tener en cuenta algunos elementos cuando se construyen las tasas. Uno es la naturaleza o índole del evento. ¿De qué evento se trata? ¿Es tuberculosis, es sarampión, es rubiola, es tosferina? ¿Cuál es la naturaleza? El otro elemento es el lugar de ocurrencia del evento. ¿Dónde ocurre? Ocurre en San Juan del Lurigancho, en Miraflores, importante cuando hacemos tasas. Y el otro elemento es el tiempo o periodo de ocurrencia del evento. Entre las 23 primeras semanas del año, durante el año 2016, entre enero y junio del 2017, es importante que tengamos en cuenta esos elementos cuando construimos tasas. Y dependiendo del tipo de tasa, vamos a ver qué nos mide, ¿ya? Otro elemento a tener en cuenta son estos requisitos. El numerador y el denominador deben referirse al mismo lugar. Yo no puedo usar, por ejemplo, yo quiero calcular la tasa de incidencia acumulada de tosferina en niños del Villa El Salvador. Entonces en niños menores de 5 años de Villa El Salvador. Entonces, tiene que ser el numerador, niños de Villa El Salvador, y el denominador debe ser también a Villa El Salvador. Debe ser el mismo periodo de tiempo, el año 2016 el numerador y el año 2016 el denominador. Y al mismo grupo poblacional, el numerador menores de 5 años y el denominador menores de 5 años. Y la otra cosa, que el numerador debe incluir solo hechos que sean similares, ¿no? Si yo hablo de sarampión, tendrán que ser sarampión. No, voy a poner también rubiola, no, porque la tasa se va a ver alterada, ¿ya? Esas son consideraciones a tener en cuenta cuando hablamos de las tasas. Y hay dos cositas fundamentales. Considerar dos tipos de tasas de incidencia. La famosa tasa de incidencia. Uy, esto está... Esta es una pizarra que retrocede sola. Y parece que el plumón que me han dado no es plumón de pizarra, ¿no? ¿Cómo que dice que sí? Bueno. A ver, vamos a ver. Les decía, vamos a usar este espacio. Tasa de incidencia. Hay que tener en cuenta dos conceptos fundamentales. La tasa de incidencia propiamente dicha y la tasa de incidencia acumulada. Son dos conceptos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia acumulada lo que nos va a medir es el riesgo de enfermar. Entonces, ustedes tienen una tasa de incidencia acumulada, mide el riesgo de enfermar. Mientras que la tasa de incidencia propiamente dicha, o llamada también esta, se llama también densidad de incidencia, nos mide la velocidad de difusión de una enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tasa de incidencia, hay una tasa de incidencia acumulada
y hay una tasa de incidencia propiamente dicha, o llamada también densidad de incidencia. ¿En qué se diferencia? Que esta mide el riesgo de enfermar y esta mide la velocidad de difusión de la enfermedad. ¿Cómo se calcula? En los dos, las tasas de incidencia, es otro concepto que no deben olvidarse, es que está referido a los casos nuevos, solo casos nuevos. De ahí que el concepto que tenemos, ¿no? Cuando yo quiero calcular la incidencia, debo hacer un estudio de corte. Y cuando hablamos de corte, dijimos, el estudio de corte parte de la exposición, o sea, personas sanas expuestas a un factor. Entonces ahí voy a saber que el caso que aparece es nuevo. ¿O en qué otra circunstancia se puede calcular la tasa de incidencia? Cuando el evento ocurre una sola vez en la vida. Ejemplo, yo le digo, sarampión ocurre una sola vez en la vida. Varicela ocurre una sola vez en la vida. Entonces ahí podemos calcular las tasas de incidencia acumulada. Entonces, retomando, la tasa de incidencia como principio, el numerador está referido a casos nuevos. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de incidencia acumulada y la densidad de incidencia? El denominador. En la tasa de incidencia acumulada, el denominador es la población susceptible, o también le dicen población a inicio del periodo. Acá creo que está, vamos a ver. Acá está, ya XI. Y la densidad de incidencia o tasa de incidencia propiamente dicha, el denominador es la cantidad tiempo-persona observadas. Entonces, tasa de incidencia propiamente dicha, densidad de incidencia, el numerador, número de personas sanas. El denominador es la cantidad de tiempo-persona generado por cada individuo. Que mide la velocidad de difusión de la enfermedad. Y tiene un factor de expansión K, que puede ser 100.000 generalmente, pero puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000 o aún 1.000.000. Eso es simplemente el factor de expansión, porque cuando ustedes dividen el numerador con el denominador les va a dar un número de 0.00 y tantos. Entonces, para poder interpretar usamos ese factor de expansión K, que puede ser 100.000, puede ser generalmente 100.000, pero puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000 o puede ser incluso hasta 1.000.000. Esta densidad de incidencia es lo mismo número de comienzos de enfermedad sobre la suma de periodos tiempo persona observación, y la tasa de incidencia acumulada, miren, la densidad de incidencia no se confundan, acá dice número de comienzos de enfermedad, eso quiere decir casos nuevos, ¿ya? Casos nuevos. El denominador, la suma de periodos tiempo persona observación. Tasa de incidencia acumulada es lo mismo, número de casos nuevos, y el denominador es la población al inicio del periodo, o población susceptible. Tasa de ataque, y acá un concepto también técnico. Tasa de ataque es una tasa de incidencia acumulada que se aplica en situaciones de brote. Entonces, cuando yo tengo un brote, lo que voy a usar es tasa de ataque. La tasa de ataque es similar a la tasa de incidencia acumulada. Por lo tanto, ¿qué mide la tasa de incidencia acumulada? El riesgo de enfermar, ¿cierto? ¿Qué medirá la tasa de ataque si la tasa de ataque es similar a una tasa de incidencia acumulada? El riesgo de enfermar, pero ¿en qué circunstancias? En brote. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, son conceptos técnicos, porque a veces confundimos los conceptos y aplicamos, sobre todo, como digo, ustedes que hacen salud pública tienen que conocer estos conceptos y en qué circunstancias aplicamos. Prevalencia, la prevalencia es la expresión de la carga total de la morbilidad. Y en prevalencia hablamos de prevalencia puntual y prevalencia lápsica. ¿Ya? Dos prevalencias, puntual y lápsica. ¿Qué es la que generalmente usamos? La prevalencia puntual. O sea, la que tomamos en un momento determinado, en una sola fecha. ¿Qué mide? Mide la carga total de morbilidad, o sea, cuántos enfermos existen en un determinado lugar. En cambio, la tasa de incidencia acumulada mide la probabilidad de enfermar, ¿cierto? Esas son las diferencias. La tasa de incidencia acumulada, la probabilidad, mientras que la prevalencia nos dice cuántos enfermos hay, por eso nos dice la carga de la enfermedad. Y ya dijimos también, cuando hablamos de diseños, ¿qué diseño nos permite calcular la prevalencia? Los estudios transversales. ¿Ya? Transversal, prevalencia. Estudio de corte, incidencia.
Y desde el punto de vista también de la salud pública, nos sirven estos conceptos. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, salubristas, ¿qué medida de prevención? O sea, el director los llama de una... Ya no hay redes ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo se llaman? Ahora son redes integradas de salud, los que eran antes parecidas a las DIS, y las redes, ahora se han creado las famosas redes integradas de salud. Entonces el director de la red integrada de salud lo llama y le dice, quisiera reducir la incidencia de una determinada enfermedad. ¿Qué medida de prevención recomendarían ustedes fundamentalmente? Estamos hablando que existe prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿cierto? ¿Qué medidas de prevención? Entonces, para incidencia, cuando quieren intervenir fundamentalmente incidencia, tenemos que hacer medidas de prevención primaria. Si queremos reducir la prevalencia, queremos reducir tuberculosis, ¿qué medida de prevención? Secundaria, tratamiento, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ¿cierto? Entonces, se relaciona, miren, esto de acá con la historia natural y con los niveles de prevención también de la enfermedad, ¿ya? Entonces, esos son aspectos que deben manejar. De la prevalencia lápsica, que es la prevalencia puntual, que es el número de casos prevalentes más el número de casos nuevos sobre la población en estudio. Para que no se olviden nunca, la incidencia es como una película. Yo siempre pongo este ejemplo. Supongamos que acá estamos todos y yo pongo una cámara y quiero determinar cuál es la incidencia de personas que se duermen en mi clase. Entonces pongo una cámara, ¿cierto? Todos han empezado despiertos. Los que están dormidos los saco. Cuando es incidencia, los que ya están dormidos son los casos antiguos. Entonces yo no quiero eso, solamente evalúo a los que están despiertos. Y a lo largo de la clase, luego reviso, digo, a ver, ya a los 20 minutos se durmió uno. A la hora se durmió otro. Todos esos que estaban despiertos y se durmieron son casos nuevos, ¿no? Entonces todos los que se durmieron estando despiertos, que me captó la cámara, son los casos nuevos. Eso es incidencia. En cambio, prevalencia es, yo estoy dictando y de repente a la hora me da la gana y tomo una foto. Y de los que están presentes se durmieron 3. Eso es prevalencia. Entonces, ¿qué les quiero decir la analogía? La película es incidencia y la foto es prevalencia. Por eso prevalencia puntual hablamos, ¿ya? Listo. Y el otro concepto que nunca se deben olvidar es que la incidencia acumulada mide riesgo, la densidad de incidencia, velocidad de difusión de la enfermedad, la tasa de ataque mide el riesgo de enfermar en situación de brote, la prevalencia mide la carga de la enfermedad y la mortalidad mide evidentemente el riesgo de morir, ¿no? Por eso decimos que la tasa de mortalidad asemeja a una incidencia o una prevalencia. Una prevalencia. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? La tasa de mortalidad asemeja a una incidencia. ¿Por qué? Me dirán ustedes. ¿Cuál es la característica de la incidencia que hay en el numerador? Casos nuevos. Pregunta, ¿hay muertos? No, todos los muertos son nuevos, ¿no? Entonces por eso que semeja una incidencia, por eso que la mortalidad, al igual que la tasa de incidencia acumulada mide el riesgo, pero ya no de enfermar, sino el riesgo de morir. Perfecto. Listo. Hay diferentes tipos de tasa de mortalidad general o mortalidad específica, ¿no? General, el número de funciones en un año sobre la población total a mitad de año. Ese concepto de población a mitad de año es un concepto que se utiliza, es un concepto demográfico, ¿no? Se dice que a mitad de año la población entra en equilibrio, por eso que se usa la población a mitad de año, o sea, la mitad de año será en junio, pues, ¿no? Esa población es la que se usa como denominador, census estricto, ¿no? O sea, académicamente, pero ya ustedes saben que cuando se trabaja a veces no usamos, sino usamos la población general. Y cuando hablamos mortalidad específica puede ser por edad, por causa, por raza, etcétera, etcétera, etcétera. Tasa de letalidad, acá otro concepto también, la tasa de letalidad, por ejemplo, lo calculamos en los hospitales, fácilmente, ¿no? De los que entraron con neumonía, ¿cuántos se murieron? Esa es la tasa de letalidad, es el número de funciones por una causa específica sobre el número de enfermos por esa causa específica. ¿Qué mide? Mide el riesgo de morir por una determinada enfermedad. Por lo tanto, este indicador, ¿qué característica del microbio evalúa? La virulencia, ¿no? O sea, cuanto más alta es la letalidad, más virulento es el microbio, porque produce más muerte. Listo. Entonces yo creo que ya con eso sí empezamos los ejercicios, ¿sí? Yo les voy a dar las pautas ya. ¿Qué hora tenemos a todo esto?
para ver. 8 ya. Yo creo que exacto, vamos a terminar con el ejercicio. Acá está. ¿Qué puse? Este de acá. Este es el ejercicio, ¿cierto? Perfecto, ya lo revisamos. Como han venido, como dicen ustedes, se ganaron. Claro, se ganaron. Pantalla completa. Listo. No, ahí no se ve nada. Ahí creo que está bien. Entonces, miren, el tema acá, vamos a recordar lo que hemos elaborado, lo que hemos desarrollado, lo que hemos estado viendo. Entonces, acá nos da un contexto en un distrito determinado. Se reporta como un serio problema en los menores de 5 años la enfermedad diarreica. Las autoridades de salud decidieron establecer un programa de elección de educación nutricional en los servicios y se trata de estudiar la utilidad de la educación para evitar la diarrea previa a la aplicación del programa en mención. El problema de la enfermedad diarreica no fue evidenciado en el pasado, no existen datos de valor que sirvan de base, por lo que el responsable de establecimiento de salud del distrito decide tomar una muestra de niños que acuden al centro, obteniendo los datos que figuran en la tabla 1, ¿no? Entonces tenemos esta tabla y nos dicen lo primero que tenemos que ver es cuáles son las variables. Entonces repasamos lo que hemos revisado. ¿Qué es una variable? Es una característica que toma valores diferentes. ¿Cuáles serán las variables ahí? Todas las que están ahí, ¿cierto? Menos número, porque el número es el número correlativo, ¿cierto? Entonces, sexo, ¿varía o no? Sí, pues hay hombres y mujeres. ¿Eso qué tipo de variable será de acuerdo a su naturaleza? Entonces, ¿cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, cualitativa, es una cualidad, no es una cantidad, ¿no? Entonces, cualitativa. Y ahí sí, dicotómica o politómica. Dicotómica, listo. Estado nutricional. ¿Qué tipo de variable será? ¿Cuanti o quali? Cualitativa también. ¿Qué tipo de variable cualitativa? Hay dos posibilidades, eutrófico y desnutrido. Dicotomía. Enfermedad diarreica. ¿Qué tipo de variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? Por su naturaleza, creo que nos pedían, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá dos cositas que tenemos que definir. Dice, nos piden, por su naturaleza, las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. ¿Cierto? Por su naturaleza. Entonces, estas son cualitativas, cualitativas, cualitativa, cualitativa, cualitativa y cualitativa. ¿Está bien? Y ahí ya les ponen ustedes su añadido. ¿Qué tipo de cualitativa? Lo que hemos mencionado. Dicotómica o politómica. Dicotómica si tiene dos posibilidades y politómica si tiene más de dos posibilidades. Estas de acá son cuantitativas. Esta de acá y esta de acá. De las cuantitativas tenemos que decir si son continuas o son discretas, ¿cierto? De las cuantitativas tenemos que decir cuál de estas son continuas o cuáles son discretas. ¿Está bien? Entonces ya dijimos también, mencionamos, continua, si es que entre valor y valor hay un valor intermedio, ¿no? O sea, entre valor y valor existe valor intermedio, edad dijimos, no puede ser pues 28 meses, con 3 días, con 4 días, con 5 días, hasta 29 días. Entonces esta será una variable cuantitativa continua. En cambio esta de acá, ¿qué tipo de variable será? Cuantitativa discreta. ¿No? Porque alguien puede tener un niño 4.5 consultas curativas. No. O son 4, o son 5, o son 6, o son 0. ¿Cierto? Perfecto. Entonces eso es por su naturaleza. Por la escala de medición, ¿qué dijimos? Había nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Cuáles son nominales? La nominal lo que nos dice es de que no hay un orden, no hay orden, ¿no? Y si queremos correlacionar con la naturaleza, es una variable cualitativa, pues, ¿no? La nominal pertenece por su naturaleza a las variables cualitativas.
nominal. Igual, la ordinal también, es una cualidad. Alto, mediano, bajo. Primer año, segundo año, tercer año. General, teniente, coronel, sargento, soldado, ¿no? Esas son variables ordinales. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Sexo, por la naturaleza será nominal, ¿cierto? Nominal. Situación socioeconómica, por su naturaleza será, ¿hay o no hay orden en la situación socioeconómica? Sí, entonces será ordinal. La distancia al centro de salud será de intervalo o de razón. Y ahí nos respondemos, ¿tiene o no tiene cero absoluto o el cero es referencial? Cero, distancia al centro de salud, cero, cuando hay cero, ¿hay una distancia al centro de salud? No, esa no, entonces será de razón, porque el cero es absoluto, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? Entonces ya yo creo que con eso avanzamos el resto. ¿Está bien? Listo. Distancia al centro de salud por su naturaleza, que es una variable cuantitativa, ¿cierto? Por la escala de medición será de razón. Esas cositas practiquen porque cuando hacen su operacionalización de variables les piden generalmente eso, ¿no? Dice, por su naturaleza y por la escala de medición, cuando hacen la definición operacional de la variable. Ahora dice, determine el promedio de edad de la distancia al centro de salud y del número de consultas curativas. Promedio. ¿No? ¿Te refieres a la pregunta? ¿A cuál? Determine la proporción de pacientes. ¿Cuál de las preguntas estás hablando? La 1 ya dijimos, ¿cierto? Claro, claro. Pones, por ejemplo, sexo. Dice, por su naturaleza es cualitativa. ¿Está bien? Por su escala de medición es nominal, dicotómica o politómica. Listo. Igual, agarras edad. Por su naturaleza es cuantitativa. ¿De intervalo o de razón? ¿Ya? Cuantitativa, y cuando hablan de cuantitativa, continua o discreta, ¿cierto? Por su naturaleza. Hacen un cuadrito, copian en una, yo les decía, sistematizan, ponen ahí variables y ponen sexo, edad, estado nutricional en una columna y en la otra columna pones sexo, dice naturaleza, y la otra columna pones escala de medición. Naturaleza pones acá, llenas acá, y ya, rapidito. Segunda pregunta, dice, determine la proporción de pacientes con enfermedad diarreica. ¿Cómo hacemos para determinar la proporción de pacientes con enfermedad diarreica? Exacto. ¿Cuántos pacientes hay? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Hay 15 pacientes, ¿cierto? De esos 15, dice, nos piden la proporción de pacientes con enfermedad diarreica. Determine la proporción de pacientes con... ¿Cuántos pacientes? ¿Cuál es la proporción de pacientes con enfermedad diarreica? Serán todos los que tienen diarrea dividido entre el total de pacientes. 9 entre 15, esa es la... Exacto. Esa sería la proporción de pacientes con diarrea. Después nos piden, ¿cuál es la razón? Ya lo hicimos también, ¿eh? ¿Cuál es la razón de los que recibieron y no recibieron lactancia materna? O sea, vemos primero la columna de los que tienen lactancia materna, ¿cierto? Y sumamos los que tienen, 8 de numerador y de denominador, porque dice entre los que recibieron, el numerador van los que recibieron y el denominador los que no recibieron. ¿Está bien? Ya está, 8 entre 7, si es 8 entre 7, es 8 entre 7. Listo. Eso, si lo quieren, para interpretar, lo ponen por 10 o por 10 o por 100, ¿ya? No hay problema. Después dice, determine el promedio de edad, el promedio de la distancia al centro de salud y el promedio del número de consultas curativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí?
sumar, ¿no? Sumamos toditos, todos los valores, y lo dividimos entre 15. Perfecto. Para la edad, para la distancia y para la consulta curativa. Para los edad, distancia y consulta curativa. Todas las que son cuantitativas, pues, ¿no? Y luego pueden hacer lo que, como yo les decía, ¿para qué sirve el promedio? Y acá la otra cosita que pueden hacer el siguiente análisis. Vean cómo se comporta. Sería interesante, si es que pueden, calculen el promedio, calculen también la mediana, identifiquen la moda. Y vean si es útil emplear en esta circunstancia el promedio o la... Entonces vean, ¿no? Entonces eso ya como parte adicional, para una ganancia adicional de ustedes. Pero mínimamente hacen lo que se les ha pedido acá, ¿ya? Luego dice, determine la proporción de pacientes con diarrea entre los desnutridos. ¿Cómo hacemos ahí? La proporción de pacientes con diarrea entre los desnutridos. Entonces ahí tenemos que cruzar pues información, ¿no? Dice, determine la proporción de pacientes con diarrea entre los desnutridos. Entonces buscamos a los desnutridos, ¿no? ¿Cierto? Identificamos a los desnutridos. No, primero a los desnutridos, porque dice la proporción de diarrea entre los desnutridos. Entonces identificamos los desnutridos, y de esos desnutridos, ¿cuántos tuvieron diarrea y cuántos no tuvieron diarrea? ¿Cierto? Así. A ver, vamos a... ¿Cuántos desnutridos hay? 10. De los 10 desnutridos, ¿cuántos tienen diarrea? Eso es, ¿cierto? De los 10 desnutridos, ¿cuántos tuvieron diarrea y cuántos no tienen diarrea? Claro, vamos a poner acá, a ver. 10 desnutridos, ¿cuántos tienen diarrea? Ya, EDA, 8 y no EDA, 2. ¿Cuál es la proporción de desnutridos con diarrea? 80%. ¿Está bien? Claro, porque los desnutridos son 10. Dentro de los desnutridos, ¿cuál es la proporción de niños que tuvieron diarrea? 80%. ¿Está bien? Y 20% de los desnutridos no tuvieron diarrea. Eso es lo que les piden. También podríamos decirle, dentro de los pacientes con diarrea, ¿cuál es la proporción de desnutridos y cuál es la proporción de bien nutridos o de eutróficos? También. A ver, tenemos 10 desnutridos, ¿está bien? Ya, de los 10 desnutridos, 8 hicieron diarrea y 2 no tuvieron diarrea. ¿Cuál es el N? Es 10. Si yo quiero calcular la proporción de pacientes con diarrea entre los desnutridos, mi denominador tendrá que ser los 10 desnutridos. De los 10 desnutridos, ¿cuántos hicieron diarrea? 8. Por 100, exacto. Entonces sale 80%. ¿Y cuántos no hicieron diarrea? 2 entre 10 por 100, 20%. ¿Está bien? La suma, 100%. Ahí lo que hemos hecho es cruzar dos variables. Hemos relacionado los pacientes con respecto a su estado nutricional referido a enfermedad diarreica. Y hemos escogido de los desnutridos, quiero saber cuántos tuvieron diarrea. El 80%. Listo. Esta de acá dice, a ver, durante el año 2016 ocurrieron 3.400 casos, 420 casos de dengue en una ciudad con una población de 954.000 personas. Calcule la tasa de incidencia acumulada de tosferina. Entonces, ahí recuerden, yo les decía, la tasa de incidencia acumulada es igual al número de casos nuevos. En este caso, ¿cuántos casos de dengue aparecieron?
3.420. Sobre la población susceptible. ¿Cuál es la población susceptible? 954.000 personas. ¿Está bien? Y acá lo que les estamos diciendo de acá, por 100.000 habitantes, esto viene a ser el valor K. ¿Recuerdan? Era X sobre Y por K. Este 100.000 es el K. Ya yo les estoy diciendo a priori que el factor de expansión tiene que ser 100.000. Entonces, cuando hagan el cálculo, van a calcular, van a dividir 3.420 entre 954.000 y lo van a multiplicar por 100.000. Ese resultado que les da, le denotan también, ponen, por decirle, sale 25, y no lo dejen como 25 nomás. Le ponen 25 por 100.000. ¿Por qué? Porque quiero saber, siempre se pone ese valor para saber que el factor de expansión fue 100.000 y no fue 10.000 o 5. Y la otra cosa más importante, y ahí sí ya se los dejo a ustedes, interpreta el resultado. ¿Está bien? Y ya, ¿cómo van a interpretar? ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada? El riesgo de enfermar. Entonces, por cada 100.000 habitantes, el valor que les salga, ¿no?, será el riesgo que tienen de enfermar. Sobre, exactamente. Perfecto. Claro, ahí lo tienen el factor de expansión, que es 100.000. Ese 0.00 100.000 dice acá, ¿no? Ya. Le salió. Por 100.000 le pone. Claro, para denotar que ese es el factor de expansión. Y luego lo interpreta. Luego dice, la distribución de dengue durante el año calendario fue: primer trimestre 1.800 casos, segundo trimestre 800, tercer trimestre 700 y el cuarto trimestre 120. Calcule la distribución proporcional de casos de acuerdo al trimestre calendario en el cual ocurrió e interprete sus resultados. Entonces, yo les he dicho siempre esto, hay que sistematizar. ¿Qué población es la más afectada?
Nada más. O en qué trimestre se afectó más la población, no qué trimestre hay más riesgo de enfermar. Listo. Luego dice, en un brote, de enfermedad transmitida por alimentos, de 89 personas presentes en la excursión, 32 se enfermaron de ETA, de las cuales 20 fueron hombres y 12 mujeres. El total de hombres presentes en la excursión fue de 41 y el de mujeres de 48. Calcule e interprete la razón hombre-mujer entre los que enfermaron, la tasa de ataque total y por sexo. Listo, vamos a... Todo esto también tienen que sistematizar la información, ¿ya? Clave es eso. Si entienden, ya sale todo fácil. Entonces vamos a... Entonces dice, en un brote de enfermedad. Entonces, cuando ya ustedes escuchan brote, ¿qué tasa tienen que calcular? Tasa de ataque. No se olviden, ¿ah? Brote, tasa de ataque. Ya no hay que incidencia, prevalencia, nada. Tasa de ataque. Brote, tasa de ataque. Eso tiene que quedar fijado en la cabecita de ustedes, ¿ya? Entonces dice, en un brote de una enfermedad transmitida de alimentos, 89 personas presentes, y a las 89 estaban en la excursión, 32 se enfermaron por una ETA, de las cuales 20 son hombres y 12 mujeres, ¿cierto? De esta población eran 41, hombres fueron 41 y mujeres, hombres fueron 41 y mujeres fueron 48. ¿Está bien? Entonces, miren, ya tienen todos los valores. Primera pregunta, dice, calcule e interprete la razón de hombres, mujeres entre los que enfermaron. ¿Cuál sería la razón de hombres, mujeres entre los que enfermaron? Estos fueron los que enfermaron, ¿cierto? Acá está, enfermaron. Y esto es cómo se divide la población. Entonces, quiero calcular la razón hombre-mujeres de los que enfermaron. 20 entre 12. Entonces, la razón hombre-mujer entre los que enfermaron es 20 entre 12. ¿Está bien? ¿Es? Fácil. Luego dice, la tasa de ataque total. ¿Cuál sería la tasa de ataque total? ¿Cuántos estuvieron en la excursión? 89. Ese será, entonces vamos a hacer tasa de ataque total. Dijimos, es como una incidencia. ¿Qué va en el numerador? El número de enfermos. ¿Cuántos se enfermaron? 32. ¿Cuántos eran susceptibles? Son los que fueron pues a la excursión. 89, perfecto. Y esto lo multiplicamos por 100. Esto sí siempre es por 100, ¿ya? Y esa es la tasa de ataque. Luego dice, calcule la tasa de ataque por sexo. Entonces vamos a calcular tasa de ataque en los hombres y tasa de ataque en las mujeres. La tasa de ataque en los hombres, ¿cuántos se enfermaron? ¿Cuántos fueron hombres de los que enfermaron? 20. ¿Y cuántos son los hombres que asistieron a la 41? Listo, por 100. Tasa de ataque en mujeres son, ¿cuántas se enfermaron? 12 entre 48. Listo, por 100. Obtienen los resultados e interpretan. Entonces miren, cuando ustedes hacen salud pública, tienen que interpretar comparando esto, comparando esto con respecto a esto con respecto a esto. ¿Qué mide la tasa de ataque? El riesgo de enfermar en situaciones de brote. ¿Sí? No se olviden eso también. Entonces, en ese contexto hacen la interpretación. Listo. Y finalmente, ya con esto sí, ya terminamos, ¿no? Exacto. Entonces, nos dan información sobre la población y la mortalidad en las comunidades de San José y Santa María. ¿Y qué nos piden? Entonces dice, nos dan población total de los dos grupos, nos dan número de nacidos vivos, población menor de 5 años, defunción en menores de 5 años, defunción en menores de 1 año, defunción en menores de 1 año por neumonía y en defunción de menores de 5 años por diarrea.
Entonces dice, con la información precedente realice los cálculos para cada localidad de las siguientes tasas. Y acá estamos practicando el tema de mortalidad. Tasa de mortalidad en menores de 5 años. ¿Cómo sería? Dijimos, en el numerador y el denominador tiene que estar referido al mismo grupo etario, ¿no? Entonces, si quiero tasa de mortalidad en menores de 5 años, en el numerador irá los que fallecieron menores de 5 años. ¿Cuántos son los que fallecieron menores de 5 años? Defunción en menores de 5 años, ¿cierto? Para la San José 1620 y para Santa María 120. ¿Cuál va a ser el denominador? Si yo quiero calcular la mortalidad por diarrea en menores de 5 años, dijimos, ¿cuál es la característica? Que el numerador y el denominador debe estar referido al mismo grupo etario. Será la población menor de 5 años, claro, ¿cierto? Entonces, para calcular la mortalidad en menores de 5 años serán las defunciones en menores de 5 años dividido entre la población menor de 5 años, que son los susceptibles, que tienen el riesgo de morir, obviamente. Y dividen 1620 entre 33.500 y 120 entre 69.720, y ya tienen ambas tasas. Las defunciones en menores de 5 años, 1620 para San José, dividido entre la población menor de 5 años, que es 33.500, ¿está bien? Igual hacen para el grupo de Santa María, 120 que habían muerto menores de 5 años y 69.720 que es la población menor de 5 años. Luego nos piden la mortalidad infantil. Entonces ese concepto sí lo conocen, la tasa de mortalidad infantil es igual al número de fallecidos menores de 1 año sobre los nacidos vivos, ¿cierto? Esa fórmula, por ejemplo, es una fórmula que se usa en demografía, ¿no? Demografía dice, y es una fórmula universal, es fallecidos antes de cumplir 1 año de edad dividido entre los nacidos vivos, ¿cierto? Multiplicado por 100, por 1000. Esa es la tasa de mortalidad infantil. Entonces acá tenemos, primero, defunciones en menores de 1 año, ¿tenemos o no? Sí, para San José es 1050 y para Santa María es 100, ¿está bien? ¿Y cuál es el número de nacidos vivos? Para San José 8.500 y para Santa María 12.256, ¿cierto? Ya, entonces así se calcula y lo multiplican por 1000. Entonces ahí la tasa de mortalidad infantil mide el riesgo de morir que tiene un niño cuando nace durante el primer año de vida. Así se interpreta la tasa de mortalidad infantil, el riesgo de morir durante el primer año de vida que tiene un recién nacido vivo. Por eso que el factor de expansión es 1000 nacidos vivos, así va al final. Nacidos vivos, exactamente. Listo, luego mortalidad por diarrea en menores de 5 años. ¿Qué tenemos que buscar? Aquellos niños que murieron por diarrea menores de 5 años, ¿está bien? Entre la población menor de 5 años. Para calcular la mortalidad por diarrea en menores de 5 años. ¿Está bien? Mortalidad por diarrea en menores de 5 años. ¿Cuántos niños se murieron por diarrea teniendo 5 años o menos? ¿Cuánto fue? Diarrea, defunciones por diarrea, 360. Sobre la población menor de 5 años, que vendría a ser 33.500 para la población de San José. También por 1000. Perfecto. Luego tenemos mortalidad por neumonía en menores de 1 año. Entonces tenemos que ver las defunciones en menores de 1 año por neumonía, que sería en este caso para San José 320 y para Santa María 40, y el denominador sería todos los niños menores de 1 año. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál sería? Defunción en menores de 1 año por neumonía sobre 8.500. Perfecto. Así es. Sobre los nacidos, número de nacidos vivos. Perfecto. Por 1000. Y el otro 40 entre 12.256.
Nacidos vivos, 12.256. Para Santa María. Listo. Miren, como ustedes ven, los cálculos son simples, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les pedimos, ¿ya? Su análisis y su interpretación, ese es el plus. Sí, pues en realidad eso es lo que vale, porque calcular eso es sencillo. Muy bien, preguntas, interrogantes, ¿ha servido? Si tienen dudas, ya ustedes saben, nos escriben y les contestamos, pues ya cualquier dudita. Sí, pero ejercicios así para que interpreten más que para que calculen, ¿ya? No va a estar complicado. Sí, sí, sí. Sí, preguntas con posibilidades para marcar, pues, ¿ya? Como yo les digo, lo que interesa en esta parte realmente es bastante. Es la interpretación, más que el cálculo. No hay que saber en qué uso, qué circunstancias, pero lo más importante es la interpretación. ¿Ya? Listo. Entonces, si no hay preguntas, damos por terminada la reunión. ¿Ya? Cualquier cosita. Ok, gracias a usted.